Muy bien. Entonces vamos a utilizar tablas de referencia. Entonces vamos a elegir varios materiales. Nosotros vamos a trabajar solamente con un material, vamos a calcular su momento de rotura. Entonces, para el criterio de Hooke-Brown, para la ecuación, que es algo farragosa, nosotros tenemos estos parámetros de entrada. Entonces empezamos con el sigma C sub i, que sería la compresión, la resistencia a compresión simple de la roca intacta. Esa la obtenemos en ensayos de laboratorio mediante el ensayo de compresión simple, o podemos obtenerla en campo, por ejemplo, mediante el escalómetro. Aquí ponemos el valor que nos sale. Aquí tenemos, aquí hay unas tablas que no tienen excesiva utilidad. Entonces aquí colocamos el valor de megapascales. Por ejemplo, imagínense que la probeta rota 45 megapascales, o el escalómetro me da 45 megapascales. Bien, recuerden que esto está muy alineado con el RMR sub 1 del ROM Max rating de Beniaski. Entonces aquí cuando nosotros hacemos un mapeo de un afloramiento, de un túnel, muchos de los datos que estamos tomando nos valen para calcular el RMR o nos valen también para elaborar el criterio de Hooke-Brown. Es muy importante todo esto. Tomar unos buenos datos, como vieron en el CoSpace, en los túneles virtuales. El GSI. El GSI es un parámetro que depende de la estructura del macizo rocoso, de la cantidad de fracturas que tiene y de cómo son esas fracturas. Está también muy relacionado. Antiguamente se calculaba a partir del RMR, hoy en día se calcula de manera visual. Hay muchos autores que no están tan de acuerdo, pero el GSI es un parámetro que no se obtiene en laboratorio, es un parámetro que se obtiene en campo, dependiendo de cómo es mi macizo rocoso. El GSI tiene una cierta similitud con el RMR, de hecho, por ejemplo, por rangos RMR altos dan GSI altos y viceversa, pero utilizaremos estas tablas que pone aquí Pick from Table. O sea, aquí tenemos una mano, aquí en GSI, y pone Pick for Table. Tenemos dos tipos de estructura de macizo rocoso. Lo que sería una estructura tipo bloques, en el cual más o menos no hay ninguna línea preferente de fracturación. Entonces aquí tendremos, por ejemplo, una estructura tipo bloque. Entonces aquí podemos tener bloques o muy pocos bloques o bien interrelacionados unos con otros, formando estructuras cúbicas. Luego tenemos una estructura con más de 3 o 4 fracturas. Luego tenemos los bloques más desintegrados. Aquí vemos la imagen, es una parte como muy visual de cómo son esos bloques. Y luego veremos cómo son las condiciones en superficie de las discontinuidades, es decir, lo que serían la rugosidad y la alteración de las juntas que obteníamos en RMR o en Q de Barton. Tendríamos desde muy buenas condiciones, que pone aquí very rough, fresh and weathered surface, good, fair, poor, por ejemplo, ya serían juntas slick and set, es decir, juntas con escalones, highly weathered, etcétera, coatings que tienen ya rellenos, etcétera. Nosotros ya lo que hacemos es, en este eje, ir con nuestra descripción de las discontinuidades y con la descripción del macizo rocoso, iríamos a un valor, a un índice que se parecería mucho al RMR. Eso sería para una estructura tipo macizo rocoso, pero podemos tener una estructura tipo flish. ¿Qué quiere decir una estructura flish o flishoide? Que no es una estructura bandeada en la cual tenemos una alternancia de zonas blandas con zonas duras. Típico flis es, por definición, el formado por arcillas y areniscas. Entonces yo tengo las bandas gruesas de areniscas potentes con las bandas de arcillas o materiales más limosos que se alteran. Según el porcentaje de roca dura a roca blanda, tendremos este tipo de estructuras. Tendremos tipo 1 y tipo 2, que serían, predominan, hasta tipo 3 predominan claramente en la parte areniscosa, en la parte caliza, por ejemplo, la parte potente, la parte dura, y sin embargo tendríamos hacia 4, 5, 7 que va predominando la parte, por ejemplo, blanda, tipo esquistoso, esquistos, arcillas, lutitas, etcétera. Pasaríamos luego en ambos casos, a estructuras más foliadas, como sería esto, una estructura muy plegada, hasta la estructura ya pretende tipo falla o tipo totalmente shear, una zona de cizalla, ¿no? También nosotros, con esta descripción y con la descripción de las condiciones de las juntas, iríamos a estas categorías. Estos materiales son un poquito más complicados porque realmente hay categorías que no existen. No puedo tener un very good condiciones superficiales con un terreno cizallado como este. Entonces, esto no aplica. Los terrenos cizallados lo que te aplicaría sería este tipo de condiciones malas de las discontinuidades. Bueno, imaginemos que tenemos un macizo granítico, vamos al criterio general, tenemos una estructura de bloques, de como por ejemplo el que sería lo que vimos en CoSpace del túnel de la carguera de Bustar Viejo, pues a lo mejor 2, 3 familias de fracturas, que tenemos por aquí, por ejemplo, con unas condiciones de superficie tirando a good, pues ponemos aquí, por ejemplo, buenas, ponemos por aquí un 69, y tendríamos OK. Aquí tenemos el GSI. El M sub I es un parámetro típico normalmente de cada uno de los tipos de rocas. Es un parámetro que se obtiene a partir de los ensayos de laboratorio ajustando la curva. Nosotros es muy frecuente que lo saquemos de unas tablas, el M sub I, en función del tipo de material. Entonces tenemos, por ejemplo, pues granitos. Pues vamos a buscar nuestros granitos, que pone Pick for List. Granitos, hay unas referencias, tenemos granitos, podemos tener aquí granito. Aquí tenemos el valor de M sub I, que es 32, y le damos a OK. Después tenemos un parámetro muy importante, que es el D.
el factor de disturbancia o disturbance factor, también damos de una tabla. Simplemente ese factor depende de cómo de bien hemos excavado nuestro macizo rocoso. Es un factor que nosotros se ha visto que en un macizo rocoso bien excavado, con una voladura controlada, es decir, con una voladura con precorte, es decir, con taladros vacíos o con poca carga, distribuyendo la carga bien, con una buena voladura o con una tuneladora, con una rozadora, se altera menos el macizo rocoso. De tal manera que el macizo queda menos alterado y es más estable. Por el contrario, si la voladura es una voladura mal hecha, con excesiva carga, pues el macizo rocoso queda alterado, disturbado. De tal manera que nosotros con un smooth excavation, una excavación suave, un macizo rocoso que no ha quedado alterado, tendríamos un factor de disturbancia de igual a 0. Por el contrario, el extremo sería very poor blasting, en rocas que hemos volado de manera muy, muy agresiva, que se ve aquí cada una de esas zonas como esas socavaciones serían los avances de la voladura. Tendríamos un factor de disturbancia de igual a 0.8 hasta 1, que sería lo peor, ¿no? Podemos aplicarlo a túneles y también a slopes. También tenemos un talud con pequeña voladura o un gigantesco talud en el cual hay efectos tensionales importantes. Estamos en tunnel, vamos a considerar que ha sido nuestro túnel excavado de manera buena, pero tal vez un poquito antiguo. Podemos poner un factor de disturbancia de 0.2, vamos a poner 0.2 y le damos a OK. Bien, lo siguiente es determinar el módulo de deformación del macizo rocoso, o a partir de ensayos de laboratorio, o infiriéndolo a partir de diferentes correlaciones, por ejemplo, del RMR, etc. E es el módulo de formación en el módulo de Young. E sub I es el módulo de Young de la roca intacta. Por ejemplo, hacemos un ensayo de compresión por bandas en el cual vamos viendo la deformación, pues tendríamos un módulo de formación E sub I del macizo rocoso, de la matriz, del laboratorio, E sub I. Y tendríamos, por ejemplo, 12 gigapascales, que es un parámetro muy alto. No ten en cuenta que, por ejemplo, un macizo rocoso bueno andaría con tal vez 3, 5, máximo 10 gigapascales. Entonces aquí tenemos gigapascales o megapascales, multiplicar por 1000, de la roca intacta. También podemos obtenerlo a través de el M sub R, que es un ratio, vemos aquí, el M sub R sería un ratio en función de la compresión simple de la roca y del tipo de roca que tenemos. Pero bueno, en general, esto no es demasiado interesante. Lo suyo es poner el módulo de la roca intacta. Y, bueno, a partir de eso ya se genera esta que sería la curva del macizo rocoso. Entonces nosotros, si estuviéramos aquí, si el estado tensional en ese plano de rotura estuviera aquí, pues nuestro macizo rocoso estaría en rotura. Aquí estaría plastificado, esta zona de por aquí, y más abajo pues estaría en el régimen elástico. Nosotros también, el criterio de Hooke-Brown, podemos ajustarlo para diferentes estados tensionales y obtener un equivalente de Moore Coulomb. Es decir, yo en un punto de estos concretos tengo un estado tensional concreto y yo quiero sacar C y Phi, porque muchos programas y muchos investigadores y muchos técnicos trabajan más cómodo con los parámetros C y Phi, parámetros de Moore Coulomb, en lugar de parámetros Hooke-Brown. De tal manera que si queremos el ajuste de Moore Coulomb, vamos a ir a Failure Envelope Range, aquí Application General, vamos a ir a Aplicación Túneles, vamos a suponer que nuestro túnel está en unas condiciones determinadas, no tenemos un rango de pensiones, sino unas determinadas para sacar un C y Phi equivalente. De tal manera que nosotros tenemos un peso específico del terreno, que puede ser 0.026, pongamos que sea 0.027, una roca bastante densa, y pongamos que estamos en el túnel a 200 metros de profundidad. Bien, pues nosotros, si tenemos ese túnel a 200 metros de profundidad, entonces nosotros vamos a ver aquí a la derecha los resultados de nuestra curva de Hooke-Brown, y vamos a ir bajando hasta, a ver, aquí, donde pone Moore Coulomb Fit, aquí lo ven, Moore Coulomb Fit, dice cohesión 1,58 megapascales y friction angle 56 grados. Evidentemente esto no es un suelo, es una roca. Una roca que, si es buena, los taludes verticales, salvo que haya discontinuidades, se mantienen, con lo cual, evidentemente, tenemos ángulos de fricción 56 grados muy altos y cohesiones de 1,58 megapascales. Cuidado, son cohesiones de macizo rocoso. Bien. El resto de parámetros son los que hemos metido nosotros, y luego tenemos un parámetro muy interesante que es el módulo de formación del macizo rocoso. Nosotros hemos introducido el de laboratorio y vamos a sacar aquí el módulo de formación del macizo rocoso, que son 7 gigapascales. Este módulo de formación lo podemos aplicar también en muchas hojas de cálculo, en programas tipo, por ejemplo, también curvas características, etc. Tenemos C, Phi y módulo de formación del macizo rocoso. Eso es muy importante para este estado tensional concreto. Bueno, con eso terminamos la parte de Hooke-Brown, de macizo rocoso, y vamos a ver después las discontinuidades.